El olor a tiempo encapsulado era el único perfume que Clara Valdés conocía de verdad. Un aroma denso y complejo a papel avitelado, a cuero reseco y al dulzor químico del pegamento de encuadernación que su abuelo le había enseñado a mezclar. A sus 22 años, su universo se reducía a las 4 paredes del pequeño taller de restauración en el corazón del Madrid de los Austrias, un santuario de silencio y polvo dorado flotando en los haces de luz que se colaban por el ventanal. Sus dedos, finos y pálidos, se movían con una delicadeza reverencial sobre el lomo de un infolio del siglo XVII, suturando sus heridas con la paciencia de un cirujano. En esos gestos precisos encontraba un orden que su propia vida no poseía, un control sobre el destino de aquellos objetos frágiles que le era negado sobre el suyo propio. Este era su único refugio, pero estaba a punto de convertirse en la antesala de su prisión. ¿Qué secreto esconde su familia que la obligará a vender su alma al mejor postor? Quédate hasta el final para descubrir la traición que lo cambiará todo, y no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías tú en su lugar. La historia que estás a punto de presenciar te dejará sin aliento y te hará cuestionar los límites de la lealtad y el deseo. Clara era una anomalía en el siglo XXI, una virgen no por devoción ni por un trauma definido, sino por una timidez casi patológica que había florecido en el terreno fértil de la represión familiar. Su inocencia era una armadura invisible y pesada, forjada con los principios de un linaje aristocrático en plena decadencia, los Valdés, para quienes el honor era una reliquia más valiosa que el dinero que ya no tenían. Vivía tras un velo, de obediencia, con la mirada baja y la voz apenas audible, un espectro delicado moviéndose entre las sombras de una casa que había conocido tiempos mejores. Su cuerpo, esbelto y grácil, parecía siempre querer ocupar el menor espacio posible, como si pidiera perdón por existir en un mundo que la abrumaba con su ruido y su crudeza. El taller, herencia de su abuelo, era tanto su santuario como su celda. Entre las prensas de madera y los tórculos de hierro, se sentía segura pero también aislada. El silencio del lugar era un eco de su propio vacío interior, un lienzo en blanco sobre el que proyectaba los anhelos que ni siquiera se atrevía a nombrar. A veces, al pasar las páginas de una novela romántica antigua, sentía una punzada de algo parecido a la envidia por esas heroínas de ficción que amaban, sufrían y luchaban. Ellas tenían un destino propio, forjado en el fuego de la pasión y la rebeldía. El suyo, en cambio, parecía haber sido escrito con la tinta invisible de la resignación, un contrato firmado antes de su nacimiento, en el que ella era la mercancía y la solución a los problemas de otros. La presión de su familia era una atmósfera densa e irrespirable que se filtraba incluso en la paz de su taller. Su padre, un hombre de porte distinguido y alma marchita por los fracasos financieros, la miraba no como a una hija, sino como al último activo de valor en un patrimonio en ruinas. Su pureza, esa virtud que le habían inculcado como el tesoro más grande de una mujer, se había convertido en su condena, la moneda de cambio para un matrimonio concertado. Un vizconde insulso, de apellido sonoro y cuenta corriente abultada, era la llave para salvar las apariencias, para mantener a flote el barco naufragado del apellido Valdés. Y Clara, leal hasta la médula, había aceptado su papel en la transacción sin una sola palabra de protesta. Cada día era una repetición del anterior, una letanía de gestos medidos y emociones contenidas. Se levantaba, desayunaba en el opresivo silencio del comedor familiar, se refugiaba en su taller y regresaba al anochecer para cenar bajo la mirada expectante de su padre. La vida bullía fuera, en las calles de Madrid con sus risas, su música y sus pasiones desbordadas, pero todo ello le llegaba como un murmullo lejano, el sonido de un mundo al que no pertenecía. Se sentía como una de sus muñecas de porcelana, de la infancia, perfectamente conservada en una vitrina, admirada por su belleza intacta pero incapaz de moverse, de sentir, de vivir. El deseo, para ella, era un concepto abstracto, algo que leía en los libros pero que no lograba conectar con su propia piel. Aquella tarde, una corriente de aire inusualmente fría
recorrió el taller, haciendo temblar las hojas de papel secándose en el tendedero. Clara se detuvo, con el punzón a medio camino de perforar una cubierta de piel. Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición oscura y sin forma que le erizó la piel. Miró por el ventanal, más allá de los tejados antiguos, hacia Mindas, las modernas torres de cristal que se alzaban en el horizonte como dedos de acero, apuntando a un cielo plomizo. Se sintió observada, una sensación irracional pero intensa, como si un depredador invisible hubiera fijado su mirada en ella desde la distancia. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de que el delicado equilibrio de su existencia estaba a punto de hacerse añicos, y que el mundo real, ese que tanto temía, venía a reclamarla. La casa de los Valdés, en el corazón del barrio de Salamanca, era un mausoleo de glorias pasadas. Su fachada señorial, con balcones de forja que alguna vez fueron el orgullo de la calle, ahora mostraba finas grietas como arrugas en un rostro anciano. Dentro, el aire era espeso, impregnado de un silencio solemne que absorbía los sonidos y pesaba sobre los hombros. Cada mueble de caoba, cada tapiz descolorido y cada retrato de un antepasado de mirada severa era un testigo mudo de la decadencia. Clara se movía por sus pasillos como una sombra, sintiendo el peso de la historia en cada crujido del parqué. No era un hogar, sino un museo de lo que fueron, y ella, la pieza más valiosa y frágil de la colección, estaba siendo preparada para su exhibición final, una venta disfrazada de matrimonio para mantener las apariencias. Su padre, don Ricardo Valdés, era el epicentro de esa presión asfixiante. Un hombre que vestía la dignidad como una armadura para ocultar el óxido de sus fracasos. Su presencia llenaba cualquier estancia de una tensión gélida, y su mirada sobre Clara nunca era la de un padre hacia su hija, sino la de un general evaluando su último recurso estratégico. No había ternura en sus gestos, solo una expectativa implacable. Cada vez que le hablaba, su voz, aunque formal y educada, llevaba un subtexto de urgencia, un recordatorio constante de que el honor del apellido, la supervivencia de su linaje, descansaba enteramente sobre sus delicados hombros. Ella era la última jugada en una partida que él llevaba décadas perdiendo. El sacrificio necesario para aplacar a los dioses de la ruina que llamaban a su puerta. Doña Isabel, su madre, era la arquitecta de su jaula dorada. Una mujer de modales, impecables y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, cuya única misión en la vida parecía ser la de pulir a su hija hasta convertirla en la esposa perfecta. Cada aspecto de la vida de Clara estaba bajo su escrutinio. Su forma de sentarse, el tono de su voz, la modestia de su vestimenta. Le había enseñado que el silencio era una virtud, la obediencia un deber, y la pureza el único capital verdadero de una dama. Doña Isabel actuaba con la precisión de un jardinero que poda una rosa para que crezca según un patrón estricto, arrancando cualquier brote de espontaneidad o deseo propio. Su amor era una forma de control, una caricia que dejaba la marca de una cadena invisible, pero irrompible. La rutina diaria era un ballet de formalidades opresivas. Los desayunos, almuerzos y cenas se desarrollaban en un silencio casi litúrgico en el gran comedor, donde los cubiertos de plata eran los únicos que se atrevían a hacer ruido contra la porcelana. Las conversaciones eran escasas y superficiales, centradas en banalidades que evitaban cuidadosamente la cruda realidad de su situación financiera. Las palabras no dichas flotaban en el aire, más pesadas y significativas que cualquier diálogo. Deber, honor, sacrificio. Esos eran los verdaderos temas de cada comida, los ingredientes amargos que aderezaban cada plato. Clara aprendió a comer con la cabeza gacha, a interpretar los suspiros de su padre y las miradas de advertencia de su madre, convirtiéndose en una experta en el lenguaje de la represión. El prometido, Íñigo, el vizconde de Almendralejo, era una figura casi abstracta, un nombre susurrado en los salones y un rostro insulso en una fotografía con marco de plata sobre el piano. Clara lo había visto un par de veces en eventos familiares forzados, un hombre de sonrisa fácil y mirada vacía, cuya única cualidad destacable era la solidez de su fortuna.
representaba todo lo que le habían enseñado a valorar: un buen apellido, una posición social intachable y, sobre todo, la seguridad económica que su propia familia había perdido. Para sus padres, él era la salvación. Para Clara, era la personificación de una vida sin pasión, un futuro tan predecible y descolorido como el tapiz del salón. Era la jaula segura y confortable a la que la estaban empujando, un destino que prometía todo excepto la libertad. En la soledad de su habitación, o en el santuario de su taller, Clara lidiaba con una guerra silenciosa en su interior. La lealtad, grabada en su alma desde la cuna, le dictaba que debía aceptar su destino sin quejas. El apellido Valdés era una deidad antigua que exigía sacrificios, y ella era la ofrenda de su generación. Sin embargo, un murmullo casi imperceptible de rebeldía, nacido de los libros que restauraba y de las vidas apasionadas que leía en ellos, comenzaba a hacerse oír. Se sentía culpable por anhelar algo más, por desear una vida que no estuviera dictada por la necesidad y la tradición. ¿Era egoísta querer elegir? ¿Era un pecado soñar con un amor que no fuera una transacción comercial? Este dilema la consumía, dividiéndola entre la hija obediente que debía ser y la mujer que anhelaba nacer. La amenaza de la ruina no era una abstracción, sino una presencia tangible y cada vez más cercana. Una noche, al pasar por el despacho de su padre, escuchó su voz rota y desesperada, hablando por teléfono. Palabras como acreedores, embargo y la última oportunidad se filtraron por debajo de la puerta y se clavaron en el corazón de Clara como fragmentos de hielo. Comprendió entonces la verdadera dimensión de su desesperación. No se trataba solo de mantener un estatus social. Se trataba de no perderlo todo, de evitar la humillación pública de ser despojados de su hogar y de su historia. La presión sobre ella se multiplicó, transformando su matrimonio concertado de una obligación social a una cuestión de supervivencia. Ya no era solo una novia, era un dique conteniendo una inundación. Desde los ventanales de la biblioteca, a través de los gruesos cristales biselados que la separaban del mundo, Clara observaba la vida bullir en las calles de Madrid. Veía a parejas de su edad paseando de la mano, riendo con una libertad que a ella le parecía de otro planeta. Observaba sus gestos espontáneos, los roces casuales, las miradas cómplices. Eran parte de un universo vibrante, ruidoso y real, del que ella era una mera espectadora. Cada risa que escuchaba desde la calle era un recordatorio de su propio silencio. Cada muestra de afecto que presenciaba era una puñalada que le recordaba su destino estéril. Se sentía como un fantasma en su propia vida, atrapada detrás de un cristal invisible, anhelando sentir el calor del sol y el contacto humano que veía, pero que le estaba completamente vedado. La confirmación de su sentencia llegó durante una de esas cenas asfixiantes. Su padre, tras carraspear para reclamar la atención que ya tenía, anunció con una solemnidad forzada que había hablado con la familia del vizconde. «La boda se celebrará en primavera», declaró sin mirarla directamente, como si estuviera cerrando un trato de negocios. El aire se volvió irrespirable para Clara. Sintió un frío glacial extenderse desde su estómago por todo su cuerpo, y el sonido de los cubiertos de su madre contra el plato le pareció ensordecedor. La primavera, que siempre había sido una promesa de vida y renacimiento, se convirtió en ese instante en la fecha de su ejecución. Las paredes del comedor parecieron encogerse, y su futuro se desplegó ante ella como un camino recto, gris e ineludible hacia la nada. Esa noche, el taller ya no se sentía como un refugio, sino como una celda de espera. El olor a papel viejo y a cola, que siempre la había reconfortado, ahora le olía a encierro, a tiempo detenido. Se sentó en su banco de trabajo, rodeada de libros rotos que esperaban su toque sanador, y se miró las manos. Esas manos, capaces de suturar el pasado, de devolver la vida a lo que estaba a punto de perderse, eran completamente inútiles para reparar su propio destino. Por primera vez en su vida, sintió una oleada de pura desesperación, una certeza abrumadora de que estaba atrapada sin escapatoria. Su vida no le pertenecía. Era un objeto precioso, cuidadosamente conservado,
a punto de ser entregado al mejor postor para saldar una deuda que no era suya. El nombre de Damián Cross se pronunciaba en Madrid en susurros, como si el mero hecho de decirlo en voz alta pudiera invocarlo. No era un hombre, sino una leyenda forjada en la frialdad del acero y el cristal de la torre desde la que observaba la ciudad. A sus 35 años, era un magnate hecho a sí mismo, un enigma sin pasado público, aunque los rumores hablaban de una traición familiar que lo había dejado huérfano y le había enseñado que la lealtad era una mercancía más. Se le conocía en los círculos de poder como el coleccionista, un depredador implacable que adquiría empresas, obras de arte y voluntades con la misma precisión quirúrgica. No buscaba amor ni afecto, solo posesión. Su rostro, raramente fotografiado, era una máscara de control absoluto, y sus ojos, de un gris tormentoso, veían el mundo no como un lugar para vivir, sino como un tablero de ajedrez, donde él era el único rey. La existencia de este hombre colisionó con la de Clara a través del acto más vil y desesperado de su propio padre. Una tarde, don Ricardo la llamó a su despacho, el aire impregnado del olor a coñac y derrota. No le explicó la verdad, sino que tejió una mentira piadosa sobre un sobre crucial que debía ser entregado en mano, un documento que representaba su última oportunidad. La voz de su padre era un ruego disfrazado de orden, y Clara, adoctrinada en la obediencia, sintió el peso de la salvación familiar sobre sus hombros. Aceptó sin preguntas, ignorando la náusea que se retorcía en su estómago. No vio la cobardía en los ojos de su padre, solo la desesperación, y por lealtad se dispuso a caminar hacia una trampa de la que no tenía ni la más remota idea. Creyendo que cumplía con su deber de hija, su madre, cómplice silenciosa, supervisó su atuendo para la entrega. Eligió para ella un vestido de seda azul pálido, de una sencillez engañosa, que se adhería a su figura con una sutileza casi indecente. Clara se sintió extraña dentro de él, expuesta. Frente al espejo de su habitación, no se reconoció. Vio a una extraña, una mujer a punto de ser presentada en sociedad, pero la ocasión era un misterio que le helaba la sangre. Su madre le arregló el cabello con manos firmes, evitando su mirada. «Sé buena, Clara. Recuerda quién eres y lo que representas», le susurró. Esas palabras, que siempre habían sido su guía, sonaron por primera vez como una advertencia, como las instrucciones dadas a un cordero antes de ser conducido al matadero. Era una pieza en un juego cuyas reglas desconocía por completo. El taxi la llevó desde la solemnidad histórica de su barrio hasta el corazón financiero de la ciudad, un paisaje de torres impersonales que arañaban un cielo contaminado. Cada semáforo en rojo era una pausa en la que su corazón latía con una fuerza desbocada. Se sentía como si estuviera viajando a otro país, a un territorio hostil regido por un idioma que no entendía. El hotel era una catedral de lujo moderno, frío y anónimo. El recepcionista pronunció el número de la suite con una indiferencia profesional que contrastaba con el caos que crecía en su interior. El ascenso en el elevador fue un viaje silencioso y vertiginoso hacia lo desconocido. Al final de un pasillo interminable, la puerta de la suite presidencial se erigía como el monolito de un destino ineludible. Su mano temblaba al acercar la tarjeta magnética que su padre le había dado. La suite era inmensa y desoladora, un espacio diseñado para impresionar, pero desprovisto de cualquier calidez humana. Las vistas panorámicas de Madrid se extendían a sus pies como un tapiz de luces indiferentes. No había nadie. Sobre una mesa de cristal, en lugar del sobre que esperaba recoger, encontró una nota doblada con la caligrafía de su padre. Las palabras eran escuetas, brutales, un puñal de hielo que le atravesó el alma. Le ordenaban seducir al hombre que llegaría, le informaban de una cámara oculta y terminaban con una súplica patética sobre la salvación de la familia. La traición fue tan absoluta que le robó el aire. El mundo se inclinó sobre su eje. Su padre no solo la había vendido en matrimonio, la había convertido en una prostituta para un chantaje. El amor y la lealtad se hicieron cenizas en su boca. El shock dio paso a un entumecimiento paralizante. Su mente se desconectó de su cuerpo, que empezó a moverse por un vestigio de obediencia, como un autómata.
Se acercó al lugar donde la nota indicaba que la cámara estaba oculta, sintiendo su mirada invisible como un hierro candente sobre su piel. Sus dedos, torpes y fríos, fueron al primer botón de su vestido. «Fue un accidente», susurró para sí misma, repitiendo una frase que leyó en un libro, una mentira para crear una distancia entre ella y el horror de lo que estaba haciendo. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas y calientes, mientras se desvestía mecánicamente, esperando la llegada del monstruo al que debía entregarse, rota por la certeza de que su propia inocencia estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la codicia de su padre. Damián Cross no entró, se materializó. La puerta se abrió sin ruido y él estaba allí, una silueta oscura recortada contra la luz del pasillo. Su presencia no fue una interrupción, sino una conclusión. Llenó el espacio con una quietud cargada de poder, y sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, no con lujuria, sino con la fría evaluación de un experto tasando un objeto. No había sorpresa en su rostro, solo una confirmación. Había anticipado la trampa, había jugado su propio juego y ahora venía a reclamar su premio. Clara se quedó paralizada, a medio desvestir, con la seda del vestido resbalando por un hombro, sintiéndose completamente desnuda, bajo esa mirada que parecía desnudar no solo su cuerpo, sino también su alma aterrorizada y traicionada. El silencio se estiró, tenso y vibrante, cargado de todo lo que estaba a punto de suceder. Se movió con la gracia letal de un felino. No pronunció una sola palabra. Sus pasos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. Caminó directamente hacia una estantería. Movió un libro y desconectó un pequeño dispositivo con la familiaridad de quien conoce cada rincón de la trampa. Luego se volvió hacia ella. El mundo de Clara se redujo a su figura acercándose, a la impecable tela de su traje, al aroma sutil y caro de su colonia, una mezcla de cítricos y madera. Se detuvo a un palmo de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El miedo la dejó sin aliento, una pequeña presa frente a su depredador. Esperaba un grito, violencia, desprecio. No esperaba el gesto que vino a continuación, un acto que la desarmó por completo por su inesperada ambigüedad. Se quitó la chaqueta, un abrigo de cachemira oscuro y pesado, y la envolvió con él. La tela era increíblemente suave contra su piel desnuda, y el peso era a la vez opresivo y extrañamente reconfortante, como si la estuviera escondiendo del mundo y al mismo tiempo marcándola como suya. Sus manos no fueron delicadas. Sus dedos se cerraron sobre su brazo con una fuerza posesiva, un agarre que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Era la primera vez que un hombre la tocaba de esa manera, y el contacto fue una descarga eléctrica que la sacudió hasta los cimientos. Una mezcla de terror y una fascinación prohibida la recorrió. Era un gesto de protección que se sentía como una captura, un rescate que era en realidad el inicio de un nuevo cautiverio. Finalmente, él habló. Su voz era grave, un murmullo controlado que vibraba en el aire y parecía resonar directamente en sus huesos. Se inclinó, su rostro tan cerca del de ella que podía ver las motas más oscuras en el gris de sus ojos. No había ira en su tono, ni siquiera desprecio. Había algo mucho más aterrador, la certeza absoluta del propietario que reclama lo que le pertenece. Sus labios rozaron casi el lóbulo de su oreja mientras pronunciaba la sentencia que sellaría su destino. Las 3 palabras que la arrancaron de su vida anterior y la arrojaron a un abismo desconocido y fascinante. «Ahora eres mía», dijo, y en esa declaración no había pasión, solo un hecho irrevocable. El mundo de Clara Valdés, la restauradora de libros, acababa de terminar. El de la posesión de Damián Cross acababa de empezar. El nuevo universo de Clara olía a cristal, a metal pulido y a un aire acondicionado tan filtrado que parecía carecer de vida. El ático de Damián Cross era una obra de arte minimalista y fría, suspendida sobre Madrid, un espacio donde cada objeto parecía haber sido colocado con la precisión de un cálculo matemático. No había polvo dorado flotando en el aire, ni el consuelo del desorden orgánico de su taller. Durante los primeros días, se movió por sus vastas estancias como un espectro, asustada de tocar las superficies inmaculadas, de dejar una huella de su propia existencia imperfecta
en aquel santuario de control. Dormía en una cama inmensa, envuelta en sábanas que se sentían como agua fría sobre su piel, y despertaba cada mañana con la vista de una ciudad que no reconocía como suya, sintiéndose una pieza de exhibición en un museo privado, valiosa pero inerte. Damián le impuso las reglas de su nueva vida con la misma frialdad con la que cerraba un trato multimillonario. Su relación, le explicó sin mirarla a los ojos, era un contrato. Ella sería su prometida, un adorno de linaje y pureza que él necesitaba para un fin específico. A cambio, la deuda de su familia sería historia. Le entregó una tarjeta de crédito sin límite y le asignó una estilista personal. «Debes parecer la mujer que un hombre como yo elegiría», sentenció, y en sus palabras no había un ápice de halago, solo la directriz de un director a su actriz. Clara sintió la humillación como una quemadura lenta, pero asintió en silencio. Comprendió que su cuerpo, su imagen y su tiempo ya no le pertenecían. Eran activos en el portafolio de Damián Cross, y él esperaba un retorno de su inversión. Su primera prueba de fuego fue una cena íntima con inversores japoneses, hombres de edad avanzada y valores tradicionales. La estilista la había transformado en una visión de elegancia clásica, con un vestido de seda color marfil que insinuaba sin revelar. Clara se sentó a la mesa, el corazón martilleando contra sus costillas, y desplegó el único arte que dominaba a la perfección, el del silencio elocuente y la modestia refinada. Respondió a las preguntas con monosílabos suaves, mantuvo la mirada baja pero serena y sonrió con una dulzura ensayada durante años de opresión familiar. Sintió la mirada de Damián sobre ella durante toda la velada, una mirada intensa, analítica, que la desnudaba capa por capa, buscando fisuras en su actuación. Y por primera vez, un extraño deseo de no decepcionarlo, de demostrarle que no era tan frágil como parecía, se apoderó de ella. De regreso al ático, el silencio en el ascensor era tan denso que podía cortarse. Clara esperaba una crítica, una evaluación de su desempeño. En cambio, cuando las puertas se abrieron a la penumbra del salón, él se detuvo y la miró directamente. «Lo has hecho bien», dijo, su voz un murmullo ronco que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. El cumplido, tan escueto y desprovisto de calidez, la golpeó con la fuerza de una caricia inesperada. Fue la primera vez que la vio como algo más que un problema o una solución. Clara no supo qué responder, así que solo asintió, pero en ese breve instante, una conexión invisible y peligrosa se tejió entre ellos en la oscuridad. Un hilo de reconocimiento mutuo en un mundo de apariencias y transacciones. En los días siguientes, Clara comenzó a explorar su jaula de oro. El ático era un laberinto de pasillos silenciosos y estancias impersonales. No había fotografías familiares, ni objetos que hablaran de un pasado o de afectos. Todo era arte contemporáneo, tecnología de vanguardia y libros antiguos, perfectamente ordenados en una biblioteca que le robó el aliento. Era la colección de un hombre que acumulaba belleza, pero no permitía que nada le tocara. Se sentía como si caminara por el interior de la mente de Damián. Un lugar vasto, brillante, pero profundamente solitario. Una tarde, descubrió una puerta de acero al final de un pasillo, cerrada con un lector de huellas dactilares. Aquella puerta cerrada se convirtió en una obsesión, el único misterio tangible en un hombre que era, en sí mismo, un enigma impenetrable. Una noche, incapaz de dormir, se refugió en la biblioteca. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, bañando los lomos de cuero en una luz plateada. Estaba acariciando la encuadernación de un viejo volumen de Petrarca cuando la voz de Damián la sobresaltó desde las sombras. «Esa es una primera edición veneciana. Muy frágil». No la estaba reprendiendo, sino informando. Se acercó y por primera vez hablaron de algo que no era su contrato. Clara le explicó el proceso de restauración, la paciencia que requería, la forma en que el papel guardaba la memoria del tiempo. Él la escuchaba con una atención que la desarmó, sus ojos grises fijos en ella, viendo no a la prometida comprada, sino a la artesana apasionada. Por un instante, el poder y el dinero se desvanecieron, y solo quedaron dos almas solitarias conectadas por el amor a los objetos que sobreviven a sus dueños.
A partir de esa noche, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Damián comenzó a observarla de una manera diferente, con una curiosidad que a veces rozaba la intensidad de un interrogatorio. Le preguntaba sobre su infancia, sobre sus sueños, sobre los libros que leía. Sus preguntas eran directas, casi brutales, desprovistas de cualquier delicadeza social. Clara se sentía como un espécimen bajo un microscopio. Al principio sus respuestas eran evasivas, aprendidas de una vida de discreción, pero la persistencia de él, su forma de mirar que parecía exigir la verdad desnuda, comenzó a erosionar sus defensas. Se encontró confesándole anhelos que nunca había verbalizado, miedos que ni siquiera sabía que tenía. Cada conversación era una batalla, un juego de poder en el que ella entregaba fragmentos de su alma sin entender muy bien por qué. Y en ese proceso, algo aterrador comenzó a florecer en su interior. El miedo inicial hacia Damián se estaba transformando en una fascinación peligrosa. Se descubría buscando su presencia en el inmenso ático, esperando el sonido de sus pasos al final del día. Su frialdad ya no solo la intimidaba, la retaba. Su control absoluto, que debería haberla repelido, ejercía una extraña atracción sobre ella, una promesa de una intensidad que nunca había conocido. Se odiaba por ello. Se sentía una traidora a sí misma, a sus principios. ¿Cómo podía empezar a desear al hombre que la había comprado, a su carcelero? El dilema la consumía. Cada mirada que le sostenía, cada respuesta honesta que le daba, se sentía como una rendición, un paso más hacia un abismo del que intuía que no habría retorno. Una noche, un grito ahogado la despertó. Provenía del dormitorio de Damián. El sonido fue tan crudo, tan lleno de un dolor primordial, que la impulsó a levantarse y caminar de puntillas hasta su puerta entreabierta. Lo vio sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, su ancha espalda contraída por una tensión que parecía a punto de quebrarlo. No había rastro del magnate todopoderoso, solo la silueta de un hombre destrozado, luchando contra demonios invisibles en la oscuridad. Clara se quedó inmóvil, el corazón encogido. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, vio más allá del monstruo, más allá del coleccionista, y vislumbró al niño herido que se escondía en las profundidades. No sintió lástima, sino una punzada de empatía tan profunda y peligrosa que la hizo retroceder a su habitación con el alma en vilo. La tensión física entre ellos se volvió casi insoportable. Los roces accidentales en los pasillos eran como descargas eléctricas. Antes de una gala, él se acercó para ajustarle un collar de diamantes, y sus dedos, fríos y firmes, rozaron la piel sensible de su nuca. Clara contuvo el aliento, sintiendo cómo cada vello de su cuerpo se erizaba. Pudo sentir la respiración de él en su pelo, oler su aroma a cítricos y madera. Alzó la vista, y sus miradas se encontraron en el reflejo del espejo. Vio cómo la mandíbula de Damián se tensaba, cómo sus pupilas se dilataban casi imperceptiblemente. Él también lo había sentido. El momento se alargó una eternidad, cargado de una electricidad prohibida, hasta que él apartó las manos bruscamente, como si se hubiera quemado, y se alejó sin decir una palabra, dejándola temblando frente a su propia imagen. El mundo exterior intentó reclamarla a través de una llamada de su madre. La voz de doña Isabel, melosa y llena de reproches velados, le preguntó por su nueva vida, por su benefactor. Buscaba fisuras, debilidades, una forma de recuperar el control. Pero la Clara que respondió no era la misma joven sumisa que había dejado atrás. Con una calma gélida que aprendió de Damián, le respondió con frases cortas y evasivas, estableciendo un límite que nunca antes se había atrevido a dibujar. «Estoy bien, madre. No te preocupes por mí», dijo, y en su tono había una finalidad que silenció a la mujer al otro lado de la línea. Al colgar, Clara se sintió extrañamente vacía y poderosa a la vez. Estaba cortando los hilos que la ataban a su pasado, pero el precio era convertirse en alguien que apenas reconocía. Damián, que había entrado en la estancia sin hacer ruido, lo había escuchado todo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable en el rostro. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Estaba viendo su creación, la muñeca de porcelana que había adquirido,
desarrollando garras de acero. Su inversión estaba evolucionando, dejando de ser un simple objeto pasivo para convertirse en una fuerza con voluntad propia. En sus ojos grises, Clara no vio aprobación, sino algo mucho más complejo, una mezcla de irritación y un respeto a regañadientes. Ya no era la presa asustada, se estaba convirtiendo en su igual en un juego peligroso, y esa constatación alteró el equilibrio de poder entre ellos de forma irreversible. El punto de ruptura llegó durante una cena en solitario en el ático. Damián, en un arranque de cinismo, hizo un comentario despectivo sobre el amor, llamándolo la transacción más deshonesta de todas. Algo dentro de Clara, algo que había estado acumulándose durante semanas, finalmente se quebró. Dejó los cubiertos sobre el plato, con un ruido seco, y lo miró, sus ojos encendidos con una furia que nunca había sabido que poseía. «Usted no sabe nada del amor», espetó, su voz temblando de rabia contenida. «Usted solo entiende de comprar y poseer. Cree que todo tiene un precio, porque está demasiado vacío para entender que hay cosas que no se pueden comprar. Su vida entera es una fortaleza para que nadie vea que no hay nada dentro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como fragmentos de cristal. Damián se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Pero sus ojos, sus delatores ojos grises, revelaron el impacto del golpe. Por primera vez desde que lo conocía, Clara lo vio vulnerable, expuesto por la cruda verdad de sus palabras. La coraza del magnate se había agrietado, y por esa fisura se asomó un dolor tan antiguo y profundo que la dejó sin aliento. No hubo ira en su reacción, solo un silencio atronador, el silencio de un hombre que ha sido visto de verdad por primera vez en su vida y no sabe cómo defenderse de ello. En ese momento, la dinámica de poder se invirtió por completo. Ella, la cautiva, acababa de desarmar a su captor con la única arma que él no podía comprar, la verdad emocional. Los días que siguieron a su enfrentamiento estuvieron marcados por una distancia gélida. Apenas se cruzaban en el vasto apartamento, moviéndose como dos planetas en órbitas opuestas, repelidos por la gravedad de lo que había pasado. Sin embargo, el silencio ya no era el de dos extraños, sino el de dos personas que se habían mostrado demasiado el uno al otro. Estaba cargado de palabras no dichas, de acusaciones y de una tensión que vibraba en el aire. Clara se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente liberada por su arrebato. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Y en esa distancia forzada, el deseo que sentía por él no disminuyó, sino que se intensificó, alimentado por la visión de su alma herida. Anhelaba y temía el momento en que el silencio se rompiera. Ese momento llegó en la noche de la gala anual de la Fundación Cross. Damián estuvo más posesivo que nunca. Su mano en la base de su espalda era una marca de propiedad para el mundo. Pero para Clara su calor a través de la fina tela del vestido era una caricia íntima y febril. Durante toda la noche, sintió su mirada sobre ella, protectora y depredadora a la vez. Mientras bailaban la pieza obligatoria, sus cuerpos se movieron al unísono, tan cerca que podía sentir el latido de su corazón contra el suyo. Él no dijo nada, pero su agarre se tensó, atrayéndola aún más hacia sí. En ese abrazo silencioso, en medio de cientos de personas, Clara sintió una rendición total. Dejó de luchar contra el dilema que la atormentaba y por un instante se permitió simplemente sentir. De vuelta en el ático, la pretensión se evaporó en cuanto la puerta se cerró a sus espaldas. El sonido del cerrojo electrónico fue la señal de que ya no había escapatoria, ni del apartamento, ni de lo que estaba a punto de suceder. Se quedaron de pie uno frente al otro, en la penumbra del salón, la ciudad iluminada como un telón de fondo para su drama silencioso. Damián dio un paso hacia ella lento, deliberado. El aire se espesó, cargado de la electricidad acumulada durante semanas. Su dilema moral gritaba en su mente: huir, luchar por el control de su vida, aferrarse a los restos de la mujer que fue. Pero su cuerpo, su traicionero cuerpo, anhelaba el fuego que él prometía. Él levantó una mano, no para agarrarla, sino para rozar su mejilla con el dorso de sus dedos, un gesto que era a la vez una pregunta y una sentencia, y Clara no se movió. El roce de sus dedos contra su piel fue como el primer toque del invierno,
frío en la superficie, pero prometiendo un fuego profundo que quemaría todo a su paso. Clara no se apartó. En ese instante, su vida entera se bifurcó en dos caminos: el de la mujer que había sido, que habría retrocedido por miedo y por deber, y el de la mujer que estaba naciendo en ese preciso momento, una que se mantuvo firme, anclada por una fuerza que no sabía que poseía. Su transgresión no fue un grito, sino un silencio, un acto de quietud desafiante que le decía a él, y a sí misma, que ya no iba a huir. Inclinó imperceptiblemente su rostro hacia su mano, aceptando el contacto, aceptando el abismo que se abría a sus pies. Era una rendición que se sentía como la más grande de las victorias. Damián pareció sentir el cambio en ella, la sutil rendición que era en realidad una toma de poder. Su mandíbula se tensó y retiró la mano como si el contacto le abrazara. «Tú», susurró, y la palabra fue una acusación, un lamento y una confesión a la vez. «Eres un error de cálculo, una variable que no preví». Su voz había perdido el filo del control. Ahora era áspera, vulnerable. La miraba no como a una posesión, sino como a un enigma que amenazaba con desmantelar el universo ordenado que había construido a su alrededor. «No debería sentir esto. No debería querer». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El deseo crudo y la frustración luchaban en sus ojos grises, y en esa batalla, Clara vio por primera vez al hombre desnudo de su poder, aterrado por un sentimiento que no podía comprar ni controlar. La compasión que la embargó fue tan abrumadora como el deseo. Era una emoción pura y limpia que cortó a través de la tensión y el miedo. Lentamente, como si estuviera manejando una de sus frágiles primeras ediciones, alzó su propia mano y la posó sobre la mejilla de él. Su piel era áspera por la barba incipiente, caliente por la sangre que corría bajo ella. No fue un gesto de seducción, sino de entendimiento, un acto de absolución. Le estaba diciendo sin palabras que había visto su herida y que no la despreciaba. Damián se quedó completamente inmóvil bajo su toque, sus defensas desmoronándose como un castillo de arena ante la marea. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo y cerró los ojos, rindiéndose al único contacto que no había previsto, el de la ternura. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había rastro del magnate. Solo quedaba el hombre. Se abalanzó sobre ella no con violencia, sino con una desesperación que le robó el aliento. Sus labios chocaron contra los de ella en un beso que no era un principio, sino una conclusión. Sabía a whisky, a soledad y a una necesidad tan profunda que dolía. Era un beso posesivo, hambriento. El beso de un hombre que se ahoga y se aferra a su única bocanada de aire. Sus manos se enredaron en su cabello, sujetándola con una fuerza que no dejaba lugar a la huida, mientras su boca lo reclamaba todo, cartografiando su inocencia, marcándola como suya de una manera que ningún contrato podría jamás estipular. El mundo se desvaneció, dejando solo la cruda e innegable verdad de sus cuerpos y almas colisionando. El shock inicial de Clara se disolvió en una llamarada de calor que la recorrió de pies a cabeza. El miedo que había sido su compañero constante se evaporó, reemplazado por un anhelo que había mantenido encadenado en lo más profundo de su ser. Dejó de ser la víctima, la pieza de un trato. En ese beso se convirtió en una participante activa, en una fuerza igual a la de él. Le devolvió el beso con la misma desesperación, sus labios inexpertos aprendiendo el lenguaje de la pasión sobre la marcha. Sus manos, que solo habían conocido la delicadeza del papel antiguo, se aferraron a sus hombros, luego subieron por su cuello hasta hundirse en su pelo, atrayéndolo más cerca, exigiendo más. Era un acto de liberación total, la demolición de la jaula que la había contenido durante 22 años. Él rompió el beso, sus frentes pegadas, sus respiraciones un caos compartido en la penumbra. «Clara», jadeó su nombre y sonó como una oración rota. Sin más palabras, la levantó en brazos como si no pesara nada. El gesto fue tan repentino y posesivo que ella solo pudo aferrarse a su cuello, su corazón latiendo desbocado contra su pecho. La llevó a través del salón silencioso, alejándola de las ventanas que daban a la ciudad indiferente, adentrándose en el corazón de su fortaleza, en el único lugar que era verdaderamente suyo, su dormitorio.
Cada paso que daba con ella en brazos era un paso hacia lo desconocido, un cruce de un umbral del que ninguno de los dos podría regresar. El contrato había muerto en aquel beso. Lo que estaban a punto de sellar era un pacto mucho más antiguo y peligroso. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el resplandor difuso de la ciudad que se colaba por los ventanales del suelo al techo. Él la depositó sobre las sábanas de seda negra con una delicadeza que contradecía la ferocidad de su beso. Se quedó de pie junto a la cama por un instante, su silueta recortada contra las luces lejanas, observándola. En sus ojos no había lujuria, sino algo más profundo, casi reverencial. Era la mirada del coleccionista, que finalmente encuentra la única pieza que no sabía que le faltaba, una que no podía simplemente poseer, sino que debía adorar. Lentamente se despojó de la corbata, de la camisa, deshaciéndose de las capas de su armadura, revelándose ante ella no como Damián Cross, el magnate, sino simplemente como Damián, el hombre. Él se movió sobre ella, el peso de su cuerpo una presencia sólida y reconfortante. Sus manos exploraron su piel con una mezcla de avidez y reverencia, mientras sus labios trazaban un camino de fuego desde su cuello hasta el hueco de sus clavículas. Clara se arqueó hacia él, su cuerpo respondiendo con una intuición primordial que la sorprendió. No había timidez, no había duda. Cada caricia era una respuesta, cada beso un descubrimiento. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, fue con una lentitud tortuosa, un acoplamiento que era tanto físico como espiritual. Clara ahogó un gemido contra su hombro, una mezcla de dolor y de un placer tan intenso que era casi insoportable. Era la ruptura de un sello, la reescritura de su propia historia en el lenguaje universal de la piel. En el punto álgido de la tormenta, cuando sus cuerpos se movían en un ritmo frenético y desesperado, él se detuvo sosteniéndose sobre ella, su rostro contraído por una emoción que ella no pudo descifrar. La miró a los ojos, y en la profundidad de su mirada gris vio un terror desnudo, el miedo primordial de un niño perdido en la oscuridad. «No te vayas», susurró, y las palabras fueron un desgarro en el silencio, la confesión más íntima y devastadora que jamás había hecho. No era una orden, sino una súplica. En ese instante, le entregó la llave de la puerta de acero que había mantenido cerrada para el mundo. Le mostró la herida que supuraba en el centro de su alma. Le estaba pidiendo que no lo abandonara en las ruinas de su propia fortaleza. Yacían enredados en el silencio que sigue a la tempestad, el ritmo de sus corazones desacelerándose al unísono. Las luces de Madrid parpadeaban fuera, ajenas al cataclismo que acababa de ocurrir en aquella habitación. Clara ya no era la virgen asustada ni la pieza de un trato. Damián ya no era el coleccionista invulnerable. Se habían despojado de sus máscaras y se habían mostrado el uno al otro con una honestidad brutal. El acto físico había sido solo el vehículo para una transgresión mucho más profunda, la de dos almas solitarias que se atrevieron a tocarse. El contrato se había hecho cenizas, y de ellas había nacido algo nuevo, indefinible y terriblemente peligroso. Un vínculo forjado en la traición, el deseo y una vulnerabilidad compartida que ahora los ataba con más fuerza que cualquier cadena. El amanecer se filtraba por los ventanales, tiñendo la habitación de tonos grises y rosados. La luz trazaba los contornos de sus cuerpos entrelazados, la cabeza de Clara descansando sobre el pecho de Damián, su mano abierta sobre el corazón de él, sintiendo su latido constante y rítmico. Era una quietud precaria, la calma que precede a la verdadera tormenta. La noche anterior había demolido los cimientos de sus vidas, pero aún no habían visto cómo se asentarían las ruinas. Damián dormía, su rostro por fin en paz, desprovisto de la tensión habitual. Clara lo observaba, sintiendo una mezcla de terror y una ternura desgarradora. Había cruzado una línea. Se había entregado por completo, pero al hacerlo, también lo había capturado a él. Ahora compartían una jaula, y la puerta había desaparecido. El primer movimiento de él fue sutil, un suspiro profundo que la hizo contener la respiración. Sus ojos se abrieron lentamente y se encontraron con los de ella. Durante un largo momento, no hubo palabras, solo una comunicación silenciosa y profunda. Vio en sus ojos grises el desconcierto,
el miedo a la vulnerabilidad que le había mostrado, pero también vio algo nuevo, una posesividad que ya no era fría y calculadora, sino feroz y protectora. Su brazo la rodeó con más fuerza, atrayéndola contra él como si temiera que pudiera desvanecerse con la luz del día. El gesto era una respuesta a la súplica de la noche anterior. No quería que se fuera. Pero la pregunta que flotaba en el aire era mucho más compleja. ¿Qué significaba quedarse ahora? La primera palabra la pronunció él, su voz ronca por el sueño y la emoción cruda. Clara, dijo, y su nombre en sus labios sonaba diferente, como si lo estuviera probando por primera vez, como si acabara de descubrir su verdadero significado. Ella no respondió, solo esperó. Sabía que este momento era crucial, que lo que dijera o hiciera a continuación definiría el nuevo territorio en el que se encontraban. Él apartó un mechón de pelo de su rostro, sus dedos rozando su piel con una delicadeza que aún la desarmaba. «Anoche», comenzó, pero la frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso insoportable. Anoche lo había cambiado todo. Anoche había roto las reglas, el contrato, sus propias defensas. Anoche se había convertido en su debilidad, y ella en su única salvación posible. Clara sintió el impulso de huir, de vestirse y correr de vuelta a la seguridad de su taller, al mundo que entendía. El miedo a la intensidad de lo que sentía, a la profundidad de la conexión que habían forjado, era paralizante. Este hombre podía destruirla, podía tomar su corazón, que ella le había entregado tan imprudentemente, y hacerlo pedazos. Pero entonces recordó su rostro en la oscuridad, su voz rota suplicándole que no se fuera. Vio al hombre herido detrás del monstruo y supo que huir ya no era una opción. Huir sería la peor de las traiciones, no solo hacia él, sino hacia la mujer en la que se estaba convirtiendo. El silencio se estiró, y Damián esperó su veredicto, su armadura completamente ausente, su destino en las manos de la mujer que había comprado. Finalmente, ella se movió, se incorporó ligeramente, apoyándose en un codo para poder mirarlo de frente. Sus ojos, normalmente tímidos y evasivos, se encontraron con los de él con una firmeza serena. No le ofreció palabras de consuelo ni promesas vacías. En su lugar, hizo lo único que su alma de restauradora sabía hacer: cuidar de lo que estaba roto. Se inclinó y lo besó. No fue un beso de pasión como los de la noche anterior, sino un beso suave, lento, lleno de una ternura que era una promesa silenciosa. Era un beso que decía: «Estoy aquí, no me he ido». Damián se rindió a él, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Pero en el momento en que sus labios se separaron, la realidad golpeó con la fuerza de una ola helada, el sonido de un teléfono vibrando insistentemente en la mesita de noche. El aparato zumbaba con una urgencia que destrozó la burbuja íntima que habían creado. En la pantalla un nombre brillaba con luz propia: Íñigo, el vizconde, el prometido olvidado, el recordatorio brutal del mundo exterior y de las consecuencias de sus actos. La cara de Damián se transformó instantáneamente, la vulnerabilidad reemplazada por una máscara de furia gélida. Se levantó de la cama bruscamente, el movimiento lleno de una violencia contenida, y caminó desnudo hasta la ventana, dándole la espalda. Clara se quedó sentada en la cama, la seda fría contra su piel, sintiendo cómo el abismo se abría de nuevo. Habían compartido un momento de verdad absoluta, pero el mundo de mentiras y contratos que los había unido seguía allí, esperando para reclamar lo que era suyo. «No contestes», ordenó Damián, su voz un témpano de hielo, mientras miraba la ciudad que despertaba. La orden no fue una petición, fue una prueba. Estaba probando su lealtad, reclamando su territorio. El teléfono dejó de sonar, pero el silencio que dejó fue más ruidoso que la vibración. Clara se dio cuenta de la cruda verdad. La noche de pasión no la había liberado, la había encadenado a él de una manera mucho más profunda y peligrosa. Ya no era su prometida por contrato. Ahora era suya por un acto de entrega mutua, una posesión reclamada en el alma, pero esa posesión venía con un precio: la guerra contra el mundo que acababan de declarar. La llamada de Íñigo era solo la primera escaramuza. Él se volvió para mirarla, sus ojos grises como nubes de tormenta. Ya no había rastro del hombre vulnerable de la noche. El magnate había vuelto,
más implacable y posesivo que nunca. A partir de ahora harás exactamente lo que yo diga, sentenció. Romperás tu compromiso. Cortarás lazos con tu familia. Perteneces aquí. Me perteneces a mí. Las palabras deberían haberla aterrorizado, deberían haberla hecho rebelarse. Pero Clara, envuelta en las sábanas que aún olían a él, a su intimidad compartida, solo pudo asentir. La consecuencia de su transgresión no fue la libertad, sino un nuevo tipo de cautiverio, uno que, para su propio horror y deleite, había elegido voluntariamente. La batalla por su alma acababa de comenzar, y el campo de batalla era su propio corazón. Sintiéndose completamente expuesta bajo su mirada de acero, Clara se levantó de la cama, envolviéndose en la sábana como si fuera una toga romana, una armadura improvisada contra la cruda luz del día y la nueva realidad. Caminó hacia él deteniéndose a un palmo de distancia. No iba a ser una esclava sumisa. Si iba a pertenecerle sería en sus propios términos. «No soy un objeto, Damián», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No puedes simplemente guardarme en una vitrina. Si me quedo no será por tus órdenes, sino por mi elección. Y mi elección tendrá un precio». La audacia de sus propias palabras la sorprendió. Estaba negociando desde una posición de aparente debilidad, pero sabía que la noche anterior le había dado un poder que él nunca había concedido a nadie, el poder de herirlo. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de Damián. No era una sonrisa de ternura, sino de respeto a regañadientes, la sonrisa de un depredador que encuentra a una presa que le devuelve la mirada sin miedo. «Dime tu precio, entonces», la retó, su voz un murmullo seductor. Clara respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Quiero la verdad», declaró. «Quiero saber quién es el hombre que se esconde detrás del monstruo. Quiero la llave de esa puerta de acero al final del pasillo. Quiero tu pasado, tus demonios, todo. Si voy a darte mi futuro, tú tienes que darme tu verdad». La habitación se quedó en silencio, la tensión vibrando entre ellos. Le había pedido lo único que su fortuna no podía comprar y lo que más temía entregar. Su elección acababa de poner en jaque al rey. El mundo que Clara había conocido, con sus reglas predecibles y su opresión silenciosa, se había hecho añicos. En su lugar, se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional de una intensidad que nunca habría podido imaginar. La consecuencia de su entrega no fue la paz, sino la guerra. Una guerra contra su familia, contra la sociedad y, la más peligrosa de todas, la guerra dentro de los muros de aquel ático, entre dos almas heridas que luchaban por el control, la confianza y una forma de amor que ninguno de los dos entendía. El alejamiento no era físico, sino una retirada estratégica a sus respectivas trincheras después de haberse mostrado demasiado. El clímax íntimo no había sido un final feliz, sino el pistoletazo de salida de una contienda mucho más profunda y dolorosa, cuyo desenlace era completamente incierto. Los días siguientes fueron un laberinto de silencios cargados y miradas intensas. Damián se sumergió en su trabajo, erigiendo de nuevo sus muros, pero ahora tenían grietas por las que Clara podía vislumbrar la vulnerabilidad que había presenciado. Él la observaba constantemente, como si intentara resolver una ecuación imposible. Ya no eran carcelero y prisionera, sino dos jugadores en una partida de ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio podía llevar a la victoria o a la aniquilación total. Clara, por su parte, se aferró a la nueva fuerza que había descubierto en sí misma. Pasaba horas en la biblioteca, no escondiéndose, sino armándose de conocimiento, preparándose para la batalla que sabía que estaba por venir, que el alejamiento era una tregua tensa, una preparación para el inevitable reencuentro emocional que lo decidiría todo. Una tarde, mientras Clara estaba absorta en la restauración de un delicado libro de horas, sintió su presencia detrás de ella. No se giró. Damián se quedó allí en silencio durante varios minutos. El único sonido era el suave raspar de sus herramientas sobre el pergamino. Finalmente él habló, su voz tranquila pero cargada de peso. «Mi padre no me vendió. Me abandonó en un orfanato, con una nota que decía que yo era un mal negocio». La confesión fue un golpe seco y brutal, una pieza de su alma rota ofrecida en la quietud de la biblioteca. Clara dejó sus herramientas
y se giró lentamente para mirarlo. Vio en sus ojos el dolor de aquel niño abandonado, una herida que nunca había cicatrizado. No dijo nada, simplemente extendió su mano hacia él. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Fue un gesto de rendición, de confianza. La condujo fuera de la biblioteca, por el pasillo silencioso, hasta detenerse frente a la puerta de acero que tanto la había intrigado. Sin soltar su mano, colocó su pulgar en el lector de huellas. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando no una oficina secreta ni una bóveda de tesoros, sino una habitación sencilla, casi monacal. En el centro, sobre un caballete, había un único cuadro. El retrato de una mujer de belleza triste y ojos grises idénticos a los suyos. «Mi madre», dijo, su voz un susurro ahogado. «Se suicidó cuando yo tenía 7 años. Se rindió. Y yo juré que nunca me rendiría ante nada ni nadie». Clara lo miró, y por primera vez lo vio completo. El niño abandonado, el joven que juró ser invencible, el hombre que construyó un imperio para proteger una herida incurable. Comprendió su necesidad de control, su miedo a la emoción, su visión del mundo como una transacción. Todo era una armadura para proteger al niño de 7 años que lo había perdido todo, y entendió que ella no era una transacción. Ella era la única persona que había logrado traspasar esa armadura, no con fuerza, sino con compasión. Se acercó a él y de pie frente al retrato de su madre lo abrazó. Lo rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza en su pecho, y sintió cómo por primera vez él se relajaba por completo, su cuerpo rindiéndose al consuelo que nunca había creído merecer. No hubo una solución mágica, ni una declaración de amor de cuento de hadas. Su historia no era esa. En cambio, hubo un entendimiento silencioso, un pacto forjado en la verdad y el dolor compartido. Él no dejó de ser un hombre complejo y posesivo, y ella no perdió la fuerza tranquila que la definía. Pero encontraron un equilibrio, un espacio donde sus dos mundos podían coexistir. Él le enseñó a ser fuerte en un mundo cruel, y ella le enseñó que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de conexión. El ático dejó de ser una jaula de oro para convertirse en un santuario, y el silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de una cómoda intimidad. Habían comenzado como una transacción, pero se habían convertido en el refugio mutuo que ambos, sin saberlo, habían estado buscando toda su vida. Su amor no fue un romance arrebatador, sino una lenta y cuidadosa restauración de dos almas rotas. ¿Puede una herida compartida ser el cimiento de un amor verdadero? La historia de Clara y Damián demuestra que las cicatrices más profundas a veces crean los vínculos más inquebrantables. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho creer en el poder redentor de la verdad, no te guardes la emoción para ti. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo relato que te llegará al alma. Dale a me gusta para que sepamos que quieres más historias como esta, y compártela con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una posibilidad de luz. Y sobre todo cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor puede realmente curar todas las heridas? Tu opinión es la pieza que completa nuestra historia. El amanecer que siguió a su confesión no trajo consigo la intimidad de la mañana anterior, sino un frío que calaba más hondo que el cristal de los ventanales. Damián se había replegado en sí mismo, construyendo de nuevo, ladrillo a ladrillo, la fortaleza que ella había conseguido derribar. Se movía por el ático con una eficiencia silenciosa y letal. Su cuerpo de nuevo una armadura de control absoluto. La vulnerabilidad que le había mostrado en la habitación secreta había sido guardada bajo llave, y el hombre que ahora preparaba café y revisaba las noticias económicas en su tableta era un extraño. Clara sintió el cambio como un golpe físico. La conexión que habían forjado, tan real y tangible en la penumbra, parecía ahora un sueño febril, una alucinación desmentida por la cruda y desinfectada luz de la mañana. Él la había dejado entrar, y ahora la estaba expulsando con un silencio más cruel que cualquier palabra. La respuesta a su demanda de verdad llegó no como una continuación de su intimidad, sino como una directriz corporativa. «Me encargaré de todo», le dijo Damián sin apartar la vista de la pantalla, su voz desprovista de cualquier emoción. «Tu compromiso con el vizconde será anulado. Las deudas de tu padre serán reestructuradas bajo mi control.
No volverán a molestarte. No había un nosotros en su plan, solo un yo todopoderoso que resolvía problemas. Estaba tratando su vida, su corazón, y la noche que habían compartido como una adquisición hostil más, una variable descontrolada que ahora debía ser contenida y gestionada. Clara se sintió borrada, reducida de nuevo a una cláusula en un contrato invisible. La consecuencia de haberle mostrado su alma no fue la reciprocidad, sino la reafirmación de su poder sobre ella, un recordatorio de que en su mundo, todo, incluso la rendición, era una forma de control. La anulación del compromiso detonó la bomba en su familia. La llamada de su padre no fue la de un progenitor preocupado, sino la de un general cuyo plan de batalla había sido saboteado por una traidora. Su voz, normalmente contenida por una falsa dignidad, era un siseo de rabia impotente a través del teléfono. La acusó de deshonra, de ingratitud, de haber destruido la última oportunidad de salvación de los Valdés por un capricho egoísta. No preguntó si estaba bien, si estaba a salvo. Solo le importaba la transacción fallida, la humillación ante la familia del vizconde. Has elegido a ese advenedizo antes que a tu propia sangre. Escupió antes de colgar. En ese instante, Clara comprendió que el amor de su familia siempre había sido condicional, una inversión que esperaba un retorno. Al cortar el hilo, no solo había perdido su pasado, sino la ilusión de que alguna vez había sido amada incondicionalmente. Un silencio espeso y pesado se instaló en el ático. Damián se sumergió en su trabajo con una ferocidad renovada, desapareciendo durante días en viajes de negocios o encerrándose en su despacho. Dejaron de compartir comidas, de cruzarse en los pasillos. El apartamento, que por un breve instante había prometido ser un santuario, se convirtió en un mausoleo de lo que podría haber sido. Clara deambulaba por sus estancias vacías, sintiendo el peso de la ausencia de él en cada rincón. El miedo y la culpa la carcomían. Había apostado todo a una sola carta, a la vulnerabilidad de un hombre que había jurado no volver a ser vulnerable jamás. Había destruido su única oportunidad de conexión al exigir demasiado, al pedir una verdad que él no estaba preparado para dar. Se sentía como una de sus restauraciones fallidas, un libro al que le había aplicado demasiada presión y cuyas páginas ahora se resquebrajaban irremediablemente. Pero en medio de la desolación de aquel abandono emocional, algo nuevo y tenaz comenzó a brotar en su interior. La brutalidad del rechazo de su familia, aunque dolorosa, había cauterizado una herida antigua. Por primera vez en su vida no le debía nada a nadie. No había expectativas que cumplir, ni un honor familiar que mantener. Era una isla, sí, pero una isla cuyo destino dependía únicamente de ella. La obediencia y la sumisión que la habían definido se desprendieron de ella como una piel vieja. Se miraba en los espejos del ático y ya no veía a la joven asustada, sino a una mujer que había sobrevivido a la traición de su padre y a la intensidad de un hombre como Damián. Había tocado el fuego, y aunque se había quemado, no se había consumido. Una fuerza tranquila, forjada en el dolor y el deseo, comenzaba a solidificarse en su alma. Observaba a Damián desde la distancia, como se observa un fenómeno meteorológico peligroso y fascinante. Lo veía en las noticias financieras, su rostro de nuevo una máscara impenetrable de poder y éxito. Comprendió que su huida hacia el trabajo, su frialdad renovada, no era un rechazo hacia ella, sino una forma de autodefensa. Él estaba sufriendo a su manera, reconstruyendo las murallas que ella había derribado con una sola noche de honestidad brutal. Sufría por el terror de sentir algo que no podía controlar, por la debilidad que ella representaba en su universo de certezas matemáticas. Ver su dolor no le producía satisfacción, sino una profunda y melancólica empatía. Estaban separados por el mismo miedo que los había unido, el miedo a ser verdaderamente vistos y, a pesar de todo, ser abandonados. Eran dos náufragos en islas separadas, observándose a través de una extensión de agua helada. Fue entonces cuando supo que tenía que irse. Quedarse en el ático era aceptar las reglas de su silencio, convertirse en la hermosa y trágica pieza de su colección, un recordatorio viviente de su única derrota emocional. No podía sanar en la misma jaula que la había visto nacer y ahora la veía marchitarse. Necesitaba un espacio que fuera enteramente suyo,
un lugar donde el aire no estuviera impregnado de su perfume caro y de las palabras no dichas. Su taller la llamaba, con su olor a tiempo y a paciencia, a un trabajo que le devolvía el control sobre su propio mundo. La decisión de marcharse no fue un acto de ira ni de rendición. Fue el primer acto soberano de su nueva vida, una declaración de independencia que no necesitaba testigos. No huía de él, sino que corría hacia sí misma. Su partida fue tan silenciosa como su llegada. No hubo enfrentamientos ni despedidas dramáticas. Una tarde, mientras él estaba en una reunión interminable, ella hizo una pequeña maleta. Dejó atrás los vestidos de seda, las joyas de diamantes y los zapatos de diseñador. Se vistió con sus propios vaqueros y su jersey de lana, la ropa de la mujer que era antes de Damián Cross. Sobre la inmensa cama de sábanas negras, donde se habían entregado el uno al otro, dejó un único objeto, un pequeño libro de poemas del siglo XVII que ella misma había restaurado con esmero en la biblioteca. No había ninguna nota. El libro era el mensaje, un objeto frágil, herido por el tiempo, pero salvado y devuelto a la vida gracias a la paciencia y al cuidado. Era un símbolo de lo que podrían haber sido y de lo que ella ahora debía hacer por sí misma. Cuando Damián regresó esa noche, el ático lo recibió con un silencio diferente. No era el silencio tenso de los últimos días, sino un silencio absoluto, vacío. La ausencia de ella era una presencia física, un hueco en el aire que lo asfixiaba. Caminó por las estancias, su corazón martilleando con una premonición helada hasta que llegó al dormitorio. Vio la cama perfectamente hecha, y en el centro el pequeño libro. Lo tomó en sus manos, reconociendo al instante el trabajo de ella en la delicada costura del lomo. Lo abrió, y en la primera página, con su caligrafía elegante, leyó una única cita que ella había transcrito. El alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada. En ese instante, el imperio de Damián Cross se derrumbó. Estaba solo en su torre de cristal, rodeado de una riqueza infinita, y era más pobre que nunca. Clara abrió la puerta de su taller, y el olor familiar a papel, cuero y pegamento la envolvió como un abrazo. El polvo dorado flotaba en los haces de luz, igual que siempre, pero todo se sentía diferente porque ella era diferente. Ya no era su refugio contra el mundo, sino su base de operaciones. Se sentó en su banco de trabajo y miró sus manos. Eran las mismas manos, pero ahora conocían no solo la delicadeza de la restauración, sino también la piel de un hombre y la fuerza para abrir su propia jaula. Estaba sola, sin dinero y sin un futuro claro, con el corazón hecho un nudo de amor y dolor. El miedo era una corriente subterránea y constante, pero por encima de él fluía una calma poderosa. Había perdido todo lo que creía necesitar para descubrir que lo único que realmente poseía era a sí misma. Y por primera vez eso era suficiente. Pasaron 3 meses. 3 lunas que vieron a Clara reconstruirse en el silencio de su taller. El trabajo se convirtió en su meditación. Cada puntada en el lomo de un libro era una sutura en su propia alma. Había aprendido a respirar de nuevo, a encontrar una paz en la soledad que no era resignación, sino soberanía. Sin embargo, la ausencia de Damián era un fantasma educado que habitaba en los rincones, una nota grave y constante bajo la melodía de su nueva independencia. A veces, al mirar por el ventanal, su mirada buscaba instintivamente la silueta de su torre de cristal en el horizonte, y un dolor sordo, una nostalgia por la intensidad de su jaula dorada, le oprimía el pecho. Había escapado de él, pero no podía escapar del recuerdo de la conexión que habían forjado en el fuego, una marca indeleble en su ser que ni el tiempo ni la distancia parecían capaces de borrar. Un día, un mensajero interrumpió la quietud de la tarde. No traía flores ni un sobre con un cheque. Traía una caja de madera sin pulir, sellada con cera. Clara la abrió con una mezcla de temor y curiosidad, sus manos temblando ligeramente. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba el libro más hermoso y destrozado que jamás había visto. Era un manuscrito medieval iluminado, sus páginas de vitela manchadas por el agua y el tiempo, el lomo completamente desprendido, las miniaturas de oro y lapislázuli desvanecidas como fantasmas. Era una ruina magnífica, un corazón de papel herido de muerte. No había remitente, pero no era necesario.
Solo un hombre en el mundo conocía su lenguaje. Solo un hombre sabía que aquel objeto, a la vez una obra de arte y una catástrofe, era la única ofrenda que ella podría aceptar, porque no era un regalo sino un desafío. Debajo del manuscrito había una única hoja de papel grueso con la caligrafía afilada y precisa de Damián. No había un saludo, ni una disculpa, ni una explicación. Solo 7 palabras que le atravesaron el alma con la precisión de un bisturí. Solo tú puedes devolverle la vida. Clara tuvo que apoyarse en su banco de trabajo. El aire escapando de sus pulmones. No hablaba del libro. O no solo del libro. Era la confesión más desnuda y devastadora que él podía hacer. Una súplica disfrazada de encargo. Era el reconocimiento de que ella, la joven que había comprado y tratado de controlar, poseía un poder que él no tenía. El poder de sanar, de restaurar, de creer en la belleza de lo que está roto. Aquellas 7 palabras eran la llave de la puerta de acero. La verdad de su herida, ofrecida a ella no en la oscuridad de su ático, sino a la luz de su propio santuario. Durante una semana, el manuscrito permaneció sobre su mesa intocado. Era una presencia silenciosa, una pregunta que exigía una respuesta. Tocarlo era aceptar, era reabrir una puerta que le había costado un mundo cerrar. Ignorarlo era elegir la seguridad de su soledad, una paz que ahora se sentía incompleta, casi cobarde. Era su elección final, la más importante de su vida. No se trataba de perdonarlo, ni de volver a su jaula. Se trataba de reconocer que su vínculo, nacido de la forma más oscura, se había transformado en algo que trascendía los contratos y el poder. Era un nuevo pacto, uno entre 2 almas que se habían visto en su más absoluta desnudez. En la quietud de una tarde lluviosa, Clara tomó sus herramientas más finas, se inclinó sobre la página herida y con un pulso firme comenzó a trabajar. La campanilla de la puerta del taller sonó una semana después, un tintineo delicado que pareció resonar como un trueno en el silencio. Clara no necesitó levantar la vista para saber quién era. Su presencia llenaba el espacio, una energía densa y magnética que alteraba el aire a su alrededor. Cuando finalmente alzó los ojos, lo vio allí, de pie junto a la prensa de madera, vestido con un traje impecable que parecía fuera de lugar en medio del polvo y el desorden creativo. Era un gigante de acero en un bosque de papel. No dijo nada. Sus ojos grises no la miraron a ella, sino a sus manos y al manuscrito abierto sobre el banco de trabajo, donde una delicada miniatura de oro comenzaba a recuperar su antiguo esplendor bajo su toque experto. Esa fue su respuesta, la única que ambos necesitaban. No hubo un beso apasionado ni una declaración arrebatada, solo un silencio profundo y cargado de significado. Un puente invisible tendido sobre el abismo de dolor que los había separado. Él dio un paso, luego otro, hasta detenerse al otro lado del banco de trabajo, que ahora no era una barrera sino una mesa de ofrendas. Extendió una mano, no para tocarla a ella, sino para rozar con la punta de sus dedos el borde del pergamino que ella estaba sanando. Fue un gesto de reverencia, de entrega. El coleccionista ya no quería poseer, quería comprender, quería participar en el milagro de la restauración. El amor no es un final feliz, sino un trabajo paciente y constante de reparación. Si esta historia ha restaurado una parte de tu fe en las conexiones improbables, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún relato que te llegue al alma. Danos un me gusta y comparte esta historia. Y sobre todo cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que les depara el futuro a Clara y Damián?